Estaba a punto de besar a la mujer que había salvado mi vida, rompiendo todas las reglas que yo mismo había impuesto durante años. Mi mano temblaba mientras rozaba su mejilla, la cabina del avión iluminada apenas por las luces del panel de control. Carol cerró los ojos, y en ese instante supe que mi vida ordenada, protocolar y perfectamente calculada estaba a punto de estrellarse contra la realidad más hermosa que jamás había experimentado. Pero antes de que nuestros labios se encontraran, basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. nunca imaginé que la muerte llegaría a 35.000 pies de altura, envuelta en una turbulencia clase 5 y con el sabor metálico del miedo pegado al paladar. Soy el capitán Rodrigo Mendoza, y durante 15 años he pilotado aviones comerciales sin un solo incidente. Mi récord era impecable, mi reputación intachable, y mi vida personal tan ordenada como una lista de verificación prevuelo. Cada cosa en su lugar, cada emoción bajo control, cada protocolo seguido al pie de la letra. Hasta que ella irrumpió en mi cabina como un huracán categoría 5 y lo cambió absolutamente todo. Era un martes común, o al menos así comenzó. Vuelo 447 de Aeroméxico, ruta Ciudad de México a Cancún, despegue programado para las 14:30 horas. Revisé los instrumentos con la meticulosidad de siempre, saludé al copiloto Javier con un gesto profesional y me preparé mentalmente para las 3 horas de vuelo. El avión estaba lleno, temporada alta de turismo, familias completas viajando hacia el Caribe mexicano en busca de playas y descanso. Yo solo buscaba otro vuelo perfecto que añadir a mi historial. La tripulación de cabina realizó el briefing de seguridad mientras yo calibraba los sistemas. Fue entonces cuando la escuché por primera vez a través del intercomunicador. Su voz era diferente, tenía una calidez que contrastaba con el tono mecánico habitual de las instrucciones de seguridad. Buenos días, pasajeros. Mi nombre es Carolina, pero pueden llamarme Carol, y seré su sobrecargo el día de hoy. Estamos a punto de emprender un viaje maravilloso hacia uno de los lugares más hermosos de México. Javier sonrió. Nueva, ¿verdad? Tiene ese entusiasmo que todos pierden después del primer mes. No le presté atención. Para mí, la tripulación de cabina eran nombres en una lista, rostros intercambiables que cambiaban cada vuelo. Mantenía una distancia profesional estricta, sin excepciones. Había aprendido esa lección años atrás, cuando una relación con una sobrecargo casi destruye mi carrera. Desde entonces, mi regla era clara: cortesía profesional, cero intimidad. El despegue fue impecable, como siempre. El Boeing 737 respondió a cada comando con la precisión de una máquina bien calibrada. Ascendimos atravesando una capa de nubes esponjosas, el cielo azul abriéndose ante nosotros como un océano infinito. Durante la primera hora, todo transcurrió con normalidad. Los pasajeros se acomodaron, el servicio de bebidas comenzó, y yo monitoreaba los instrumentos con la concentración de un cirujano en plena operación. Pero el clima tenía otros planes. La primera alerta meteorológica llegó cuando cruzábamos el espacio aéreo sobre Veracruz. Torres de cumulonimbus se formaban rápidamente al frente, células de tormenta que aparecían en el radar como manchas rojas amenazantes. Solicité un cambio de altitud al control de tráfico aéreo, pero 3 aviones más tenían la misma idea. Nos autorizaron a ascender solo 1,000 pies, insuficiente para evitar la turbulencia. Prepárense allá atrás, ordené por el intercomunicador. Vamos a atravesar una zona de turbulencia moderada. Aseguren todo y tomen asiento. La voz de Carol respondió de inmediato, tranquila pero firme. Recibido, capitán. Procedemos a asegurar cabina. Lo que el radar clasificaba como turbulencia moderada resultó ser una montaña rusa de corrientes de aire violentas que sacudieron el avión como si fuera una lata vacía. El cinturón me cortaba la circulación mientras el avión subía y bajaba sin control aparente, las alas flexionándose de manera que hacía que mi estómago se retorciera. Javier se aferró a los controles, sus nudillos blancos por la tensión. ¡Mierda!, gritó cuando una caída de aire nos hizo perder 300 pies en segundos. Yo mantuve la calma exterior que había perfeccionado durante años, pero por dentro sentía el sudor frío recorriéndome la espalda. Escuchaba los gritos de los pasajeros a través de la puerta cerrada de la cabina, objetos cayendo, el llanto de niños aterrorizados. Pero no podía pensar en eso. Tenía que concentrarme en mantener el avión estable, en encontrar una ruta de escape entre esas montañas de nubes enfurecidas. Fue entonces cuando comenzó a faltarme el aire. Al principio pensé que era el estrés, la adrenalina del momento,
pero con cada respiración, mis pulmones parecían llenarse de menos oxígeno. La cabina comenzó a dar vueltas, las luces del panel de control multiplicándose en mi visión borrosa. Intenté alcanzar la máscara de oxígeno sobre mi cabeza, pero mis dedos se movían torpes, descoordinados. ¿Rodrigo? ¿Estás bien? La voz de Javier sonaba lejana, como si estuviera al final de un túnel. Tiré de la máscara con fuerza, pero algo estaba mal. El sistema no respondía, el flujo de oxígeno no llegaba. La correa se había enredado en el mecanismo de liberación, un defecto que jamás había aparecido en ninguna de las innumerables inspecciones. El pánico, ese enemigo que todo piloto aprende a controlar, comenzó a trepar por mi garganta. No podía desmayarme, no en medio de la tormenta, no con 200 vidas dependiendo de mí. El mundo se oscureció en los bordes de mi visión. Escuché a Javier gritando algo, pidiendo ayuda por el intercomunicador. Luego, el sonido de la puerta de la cabina abriéndose violentamente. Hubo gritos, palabras entrecortadas por la turbulencia, y entonces, como si fuera un ángel materializado en medio del infierno, ella apareció. Carol irrumpió en la cabina con una determinación que contrastaba violentamente con el caos del momento. Sus ojos verdes, enormes en un rostro pálido por el terror, evaluaron la situación en una fracción de segundo. Sin pedir permiso, sin seguir ningún protocolo, se lanzó hacia mí con la máscara de oxígeno de emergencia que colgaba junto a la puerta. «Quédese quieto, capitán». Su voz cortó a través de la niebla que inundaba mi cerebro. Sus manos, sorprendentemente firmes a pesar de cómo el avión se sacudía, forzaron la máscara sobre mi rostro. Ajustó las correas con movimientos rápidos y precisos, sus dedos rozando mi piel en gestos que en cualquier otra circunstancia habrían sido inapropiados, prohibidos. Pero en ese momento, eran mi salvación. El oxígeno fluyó hacia mis pulmones como agua fresca en un desierto. La claridad regresó en oleadas, devolviendo el color al mundo, enfocando las imágenes borrosas. Parpadeé varias veces, encontrándome con la mirada de Carol a centímetros de mi rostro. Había terror en sus ojos, sí, pero también algo más. Una ferocidad protectora que me atravesó como un rayo. ¿Puede respirar? ¿Me escucha?, preguntó, sus manos aún sosteniendo mi rostro. Asentí, incapaz de hablar con la máscara puesta. Ella esperó unos segundos más, asegurándose de que estaba estable, antes de retroceder. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado la cabina de pasajeros completamente desatendida, que había violado una docena de protocolos de seguridad, que técnicamente acababa de cometer una infracción que podría costarle su trabajo, y que acababa de salvarme la vida. «Regrese a cabina», ordené, mi voz amortiguada por la máscara pero lo suficientemente firme. «Ahora». Por un momento, pensé que iba a discutir. Vi el destello de rebeldía en sus ojos, como si estuviera evaluando si mi orden era más importante que mi bienestar. Pero finalmente asintió y salió de la cabina, cerrando la puerta tras ella con un golpe que resonó por encima del rugido de los motores. Javier me miraba con una mezcla de alivio y shock. Eso fue intenso. «Concéntrate en el vuelo», respondí, retirándome la máscara ahora que podía respirar normalmente. Mi voz sonaba más brusca de lo que pretendía, pero era la única forma de ocultar cómo mis manos aún temblaban. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi carrera. Atravesamos el resto de la tormenta con una combinación de habilidad y pura suerte, cada sacudida del avión recordándome cuán cerca había estado de perder el control. Cuando finalmente emergimos al otro lado, el cielo despejado se extendía ante nosotros como una promesa de redención. «Control de tráfico aéreo, aquí vuelo 447», reporté con voz tranquila. «Hemos atravesado la zona de turbulencia. Solicitamos mantener altitud actual hasta Cancún». «Recibido, 447. Manténganse en nivel de vuelo 370. ¿Alguna emergencia que reportar?» Miré los instrumentos, luego a Javier, finalmente a la puerta cerrada de la cabina que separaba mi mundo ordenado del caos que acababa de experimentar. «Negativo. Vuelo continuando con normalidad». Pero nada era normal. Nada volvería a serlo. El aterrizaje en Cancún fue perfecto, como todos mis aterrizajes. Las ruedas tocaron la pista con apenas un rebote, los frenos se activaron con precisión milimétrica, y el Boeing rodó hasta la puerta de embarque con la elegancia de un ballet mecánico. Los pasajeros aplaudieron, como suelen hacer después de atravesar turbulencia severa, ese aplauso nervioso que es más alivio que celebración. Seguí los procedimientos posvuelo con automatismo,
mi mente dividida entre la lista de verificación y la imagen de Carol irrumpiendo en mi cabina. Javier no dejaba de lanzarme miradas significativas, pero sabía que no diría nada hasta que estuviéramos solos. Éramos profesionales, después de todo. Cuando finalmente salí de la cabina, la mayoría de los pasajeros ya habían desembarcado. El pasillo del avión olía a ese extraño cóctel de desinfectante, café rancio y el miedo residual que deja la turbulencia. Carol estaba al final, cerca de la puerta, despidiendo a los últimos pasajeros con esa sonrisa que parecía iluminar todo el fuselaje. Nuestras miradas se encontraron por encima de las filas de asientos vacíos. Ella se enderezó, alisando su uniforme con gestos nerviosos. Yo caminé hacia ella con la postura rígida que había perfeccionado para mantener distancia, cada paso medido, cada expresión controlada. Pero cuando llegué a su lado, todas las palabras que había preparado se evaporaron. «Salvó mi vida», dije finalmente, las palabras saliendo más suaves de lo que pretendía. Carol parpadeó, sorprendida por mi tono. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho, capitán». «No», negué con la cabeza. «Violó el protocolo. Abandonó su estación. Entró a la cabina sin autorización durante una emergencia. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus hombros se tensaban preparándose para lo que vendría. Había conocido suficientes capitanes abusivos para saber que muchos la habrían reportado inmediatamente, que su carrera podría terminar por salvarme. Pero continué, y vi la esperanza iluminando sus ojos. También demostró un juicio excepcional en una crisis. Reaccionó con velocidad y eficiencia, y me salvó la vida cuando mi equipo falló. Su sonrisa fue como el sol atravesando nubes de tormenta. ¿Entonces no va a reportarme? Debí decir que sí. Debí seguir el protocolo, llenar los formularios, documentar la violación. Pero en lugar de eso, me descubrí sonriendo, una expresión que mis músculos faciales habían casi olvidado cómo formar. Al contrario, voy a recomendarla para una distinción por valor en servicio. La sorpresa en su rostro fue total. ¿En serio? Los héroes deben ser reconocidos. Sobrecargo Carol. Carolina, me corrigió, extendiendo su mano. Carolina Ramírez, pero todos me dicen Carol. Estreché su mano y por un momento que duró más de lo profesionalmente apropiado, ninguno de los dos la soltó. Su piel era cálida, suave, y sentí una corriente eléctrica subir por mi brazo que no tenía nada que ver con la adrenalina posvuelo. Rodrigo Mendoza, respondí, aunque ella obviamente ya lo sabía. Gracias, Carol. En serio. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi algo que me asustó más que cualquier turbulencia. La posibilidad de que mi vida cuidadosamente ordenada estuviera a punto de volverse maravillosamente caótica. Soltamos las manos al mismo tiempo, ambos conscientes de que habíamos cruzado una línea invisible. Ella retrocedió un paso, retomando su profesionalismo como quien se pone una armadura. Nos vemos en el siguiente vuelo, capitán. Nos vemos, Carol. La observé alejarse por el jet bridge, su paso ligero contrastando con el peso de lo que acababa de suceder. Javier apareció a mi lado, silbando bajito. «Esa chica tiene agallas», comentó. «Tiene más que eso», murmuré. «Más para mí mismo que para él». Los siguientes días fueron extraños. Volví a Ciudad de México en un vuelo diferente. Pasé por los exámenes médicos obligatorios después del incidente. Llené los informes necesarios sobre el mal funcionamiento del equipo de oxígeno. La aerolínea tomó el asunto muy en serio, reemplazando todas las máscaras de ese modelo en la flota completa. Mi recomendación para Carol fue procesada, y ella recibiría una carta oficial de reconocimiento. Pero nada de eso explicaba por qué no podía dejar de pensar en ella. Me descubría recordando detalles absurdos, como sus manos habían temblado ligeramente a pesar de su firmeza, el tono exacto de verde de sus ojos, la forma en que había dicho mi nombre con una familiaridad que debería haberme molestado, pero no lo hizo. Era ridículo. Yo era un hombre de 42 años, experimentado, racional, que había entrenado su vida para evitar exactamente este tipo de complicaciones emocionales. Y sin embargo, ahí estaba, revisando el roster de vuelos como un adolescente enamorado, buscando su nombre en las listas de tripulación. La vida, sin embargo, tenía sus propias turbulencias planeadas para mí, y vendrían del lugar que menos esperaba. Mi pasado. Había pasado una semana desde el incidente cuando Josefina apareció en mi puerta. Mi ex prometida tenía ese don especial de aparecer en los peores momentos posibles. Alto, elegante, con ese aire de sofisticación que venía de crecer en las lomas de Chapultepec,
Josefina Castillo había sido la pareja perfecta según todos los estándares convencionales. Ambos pilotos, ambos de familias acomodadas, ambos compartiendo la misma visión de una vida ordenada y predecible. El problema era que yo había descubierto, demasiado tarde, que perfecta en papel no significaba perfecta en realidad. Rodrigo, cariño, dijo cuando abrí la puerta de mi departamento en Polanco, su voz dulce como miel envenenada. He estado tan preocupada por ti. Me enteré del incidente en el vuelo. No la había invitado a entrar, pero ella pasó junto a mí como si aún viviera allí, sus tacones repiqueteando contra el piso de mármol del recibidor. Llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que el salario mensual de Carol, y su perfume francés inundó mi departamento con recuerdos que prefería mantener enterrados. ¿Cómo supiste?, pregunté, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Por favor, amor, aún conozco gente en la aerolínea. Se dejó caer en mi sofá como si nunca se hubiera ido. Un mal funcionamiento del equipo de oxígeno. Pudiste haber muerto. Pero no morí. Gracias a una sobrecargo que violó todos los protocolos. Su tono cambió, volviéndose afilado. Leí el reporte, Rodrigo. Esa mujer irrumpió en la cabina durante una emergencia, dejando a los pasajeros desatendidos. Eso es motivo de despido inmediato. Ella me salvó la vida, Josefina. Ella tuvo suerte de que no causara un pánico mayor. Se levantó, caminando hacia mí con esa forma de moverse que alguna vez me había atraído. Cariño, sé que has estado solo desde que terminamos. Tú terminaste, la interrumpí, cuando decidiste que un piloto sin conexiones políticas no era suficiente para ti. Su rostro se endureció por un momento antes de recuperar esa máscara de preocupación. Cometí un error. Lo sé ahora. Estos meses sin ti me han hecho darme cuenta de que lo que teníamos era especial. Lo que teníamos era conveniente. Era perfecto. Puso su mano en mi pecho, sus ojos buscando los míos. Éramos perfectos juntos, Rodrigo. Misma profesión, mismos círculos sociales, mismas aspiraciones. No necesitas complicar tu vida con alguien inadecuado. Aparté su mano con cuidado pero firmeza. No sé de qué estás hablando. Esa sobrecargo. Escupió la palabra como si fuera un insulto. Carolina Ramírez, 26 años, de Guadalajara, familia de clase media. ¿De verdad crees que alguien así entiende tu mundo, tu carrera, las presiones que enfrentas? La furia me recorrió caliente y rápida. ¿Me estás investigando? ¿Y a mi tripulación? Te estoy protegiendo, insistió. De ti mismo si es necesario. No puedes arriesgar tu reputación por un revolcón con la sobrecargo, Rodrigo. Eres el capitán Mendoza. Tienes estándares que mantener. Sal de mi casa. Rodrigo. Ahora, Josefina. Ella se enderezó, recuperando esa frialdad aristocrática que la definía. Muy bien, pero cuando te canses de jugar al salvador con la empleada del servicio, estaré esperando. Porque al final, siempre vuelves a donde perteneces. La puerta se cerró tras ella con un golpe que resonó en el silencio de mi departamento. Me quedé ahí, respirando profundamente, intentando controlar la rabia que me quemaba por dentro. No solo por sus palabras sobre Carol, sino por la realización de que Josefina me conocía lo suficientemente bien para saber que Carol había comenzado a importarme. Y eso me aterraba más que cualquier turbulencia. El universo, como siempre, tiene un sentido del humor perverso. 2 días después, me asignaron un vuelo a Guadalajara, y Carol estaba en la tripulación de cabina. La vi durante el briefing prevuelo, sentada entre los otros sobrecargos mientras el supervisor de cabina repasaba los procedimientos estándar. Llevaba su cabello castaño recogido en el moño impecable que exigía el uniforme, pero algunos mechones rebeldes escapaban alrededor de su rostro, suavizando la severidad del look. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió, y sentí algo en mi pecho que no había sentido en años. Algo peligroso, algo maravilloso. El vuelo transcurrió sin incidentes, el cielo despejado y tranquilo como para compensar la tormenta de la vez anterior. Pero yo estaba consciente de cada movimiento de Carol en la cabina de pasajeros, de cada vez que su voz sonaba por el intercomunicador, de cada risa que escuchaba a través de la puerta cerrada mientras atendía a los pasajeros. Fue patético, realmente. Un capitán experimentado comportándose como un cadete con su primer enamoramiento. Cuando aterrizamos en Guadalajara, el protocolo exigía que la tripulación tuviera una escala de 24 horas antes de regresar. Nos alojamos en el mismo hotel, un Hilton cerca del aeropuerto que albergaba a cientos de tripulaciones cada semana.
Después de registrarme, mientras esperaba el elevador en el lobby, escuché su voz. ¿Capitán Mendoza? Me giré y ahí estaba, con jeans y una blusa blanca sencilla que la hacían ver años más joven que su uniforme. Llevaba una mochila al hombro y tenía ese brillo en los ojos que solo viene de estar en tu ciudad natal. Carol, llámame Rodrigo cuando no estemos de servicio. Rodrigo, repitió, probando mi nombre en su lengua. Me gustó cómo sonaba. Iba a salir a dar una vuelta por la ciudad. Es mi tierra natal, ¿sabes? Y siempre que vengo, me gusta visitar algunos lugares especiales. Dudó un momento. ¿Te gustaría acompañarme? Puedo mostrarte la Guadalajara que no sale en las guías turísticas. Debí decir que no. Debí inventar una excusa, mantener esa distancia profesional que había sido mi refugio durante años. Debí recordar todas las razones por las que mezclar el trabajo con lo personal era una idea terrible. En lugar de eso, sonreí. Me encantaría. Y así comenzó todo. Así comenzó la caída libre más emocionante y aterradora de mi vida. Una caída sin paracaídas ni red de seguridad. Solo la fe ciega de que alguien estaría ahí para atraparme cuando llegara al suelo. Guadalajara me recibió con el calor húmedo de la tarde y el aroma a tierra mojada de una llovizna reciente. Carol caminaba a mi lado con una familiaridad que solo tienen aquellos que conocen cada piedra de su ciudad, cada esquina que guarda una historia. Me llevó primero al centro histórico, pero no a la catedral ni al teatro degollado donde van todos los turistas. En cambio, me condujo por callejones estrechos hasta una plaza pequeña que parecía olvidada por el tiempo. Este lugar, dijo, señalando una fuente antigua rodeada de jacarandás, es donde mi abuela conoció a mi abuelo. Él era vendedor de periódicos. Ella trabajaba en una panadería cerca. Se encontraban aquí cada mañana, intercambiaban miradas, hasta que un día él finalmente reunió el valor para hablarle. ¿Y qué pasó?, pregunté, sentándome en el borde de la fuente junto a ella. Se casaron 3 meses después. Carol sonrió, sus dedos trazando distraídamente los patrones del agua. Estuvieron juntos 52 años, hasta que él murió. Mi abuela dice que lo supo desde el primer momento, que cuando lo correcto llega, no hay razón para esperar. Había algo en la forma en que lo dijo, en cómo sus ojos se encontraron con los míos por un segundo antes de desviar la mirada, que hizo que mi corazón latiera más rápido. No dijimos nada más por un momento, solo nos quedamos ahí, escuchando el murmullo del agua y el sonido distante del tráfico. ¿Y tú?, me atreví a preguntar. ¿Crees en eso de saberlo desde el primer momento? Carol se giró hacia mí, y en su mirada había algo profundo, algo que me hizo sentir como si estuviera cayendo. Antes no lo creía. Pensaba que mi abuela romantizaba el pasado, que esas historias eran solo cuentos de hadas para hacernos sentir mejor sobre el caos de la vida real. Antes de irrumpir en una cabina de avión y encontrarme con un capitán terco que necesitaba que le salvaran la vida. Me empujó suavemente con el hombro, una caricia disfrazada de broma. Ahora, no estoy tan segura de lo que creo. Debí cambiar el tema. Debí ponerme de pie y sugerir que visitáramos otro lugar. Pero en lugar de eso, me descubrí acercándome un poco más, nuestros hombros tocándose, el calor de su piel atravesando las delgadas telas de nuestras ropas. Carol, comencé, sin saber realmente qué quería decir. Ven, interrumpió ella, poniéndose de pie de repente, como si hubiera sentido el peso del momento y necesitara escapar de él. Quiero mostrarte algo más. Mai me llevó a través de mercados llenos de colores y olores que asaltaban los sentidos. El aroma del pozole hirviendo, el dulce penetrante de las frutas tropicales, el humo de las tortillas recién hechas. Carol saludaba a los vendedores por sus nombres, intercambiaba chistes con las señoras de los puestos de flores, compraba tejuino en un carrito callejero y me obligaba a probarlo a pesar de mi expresión escéptica. Es horrible, dije después del primer sorbo, la mezcla ácida y dulce asaltando mi paladar. Es un gusto adquirido, rió ella, sus ojos brillando con diversión. Como muchas de las mejores cosas en la vida. Seguimos caminando, y con cada paso, con cada historia que compartía sobre su infancia en estas calles, sentía cómo las paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a agrietarse. Me habló de su familia, de su padre que trabajaba en una fábrica de tequila, de su madre que era maestra de primaria, de sus 3 hermanos menores que la volvían loca pero que amaba con ferocidad. ¿Y tú?, preguntó mientras observábamos el atardecer desde el mirador de un parque en las afueras de la ciudad. Cuéntame de tu familia.
Me tensé automáticamente. No hablaba de mi familia, no con nadie. Pero había algo en la forma en que Carol me miraba, sin juicio, solo con curiosidad genuina, que hizo que las palabras salieran más fácil de lo esperado. Mi padre era piloto también, de la Fuerza Aérea Mexicana. Murió en un accidente cuando yo tenía 16 años. Miré hacia el horizonte, donde el sol se hundía en una explosión de naranjas y rosas. Mi madre nunca se recuperó realmente. Se volvió distante, protectora hasta el punto de la asfixia. Cuando le dije que quería ser piloto como mi padre, casi me desheredó. Pero lo hiciste de todas formas. Lo hice de todas formas. Sonreí sin humor. Y pasé los siguientes 20 años tratando de ser perfecto, de nunca cometer un error, de demostrar que podía ser mejor que él, que no terminaría como él. Carol puso su mano sobre la mía, y el gesto simple me atravesó como un relámpago. No eres tu padre, Rodrigo. Eres tu propia persona, con tu propia historia. A veces no sé quién soy fuera del uniforme, admití, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Capitán Mendoza, ese es mi identidad completa. Rodrigo. Rodrigo se perdió en algún lugar entre el miedo y el control. Pues yo conozco a Rodrigo, dijo ella suavemente. Y me gusta lo que veo. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, con el cielo ardiendo sobre nuestras cabezas y su mano cálida sobre la mía, quise besarla con una intensidad que me asustó. Pero no lo hice. Todavía no, porque besarla significaría cruzar una línea que no podría descruzar. Significaría admitir que esta mujer, esta sobrecargo espontánea y llena de vida, se había convertido en algo más que una compañera de tripulación. Significaría admitir que estaba cayendo enamorado. El regreso al hotel fue silencioso, pero era un silencio cómodo, lleno de todas las cosas que no nos atrevíamos a decir en voz alta. Nos separamos en el lobby con un buenas noches casual que no engañaba a ninguno de los dos. Subí a mi habitación, me duché, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, escuchaba su risa, sentía el fantasma de su mano sobre la mía. A las 3 de la mañana me rendí. Me senté en la cama, abrí mi laptop y busqué las regulaciones de la aerolínea sobre relaciones entre miembros de la tripulación. Técnicamente, no estaban prohibidas siempre y cuando se reportaran y no interfirieran con el desempeño profesional. Pero la realidad era más complicada. Los capitanes que se relacionaban con sobrecargos eran vistos con sospecha, acusados de favoritismo, de poner en riesgo la dinámica del equipo. Y luego estaba Josefina. Su visita, sus palabras venenosas, resonaban en mi cabeza. No puedes arriesgar tu reputación por un revolcón con la sobrecargo. Como si Carol fuera algo barato, algo desechable. Como si lo que sentía por ella pudiera reducirse a una aventura casual. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Josefina, por supuesto. Sé que estás en Guadalajara. Necesitamos hablar. Llegaré mañana. La bloqueé sin responder. El vuelo de regreso a Ciudad de México al día siguiente fue una tortura de lo más exquisita. Carol estaba de servicio nuevamente, su profesionalismo impecable mientras atendía a los pasajeros. Pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, había una chispa, una promesa no dicha de algo que ambos sentíamos pero ninguno se atrevía a nombrar. Cuando aterrizamos, cuando los pasajeros desembarcaron y la tripulación se preparaba para partir, me acerqué a ella con el corazón latiendo en mi garganta. «Carol, ¿tienes planes este fin de semana?» Ella alzó la vista de su tablet donde registraba el inventario de la cabina, sorpresa y algo parecido a la esperanza iluminando su rostro. ¿Por qué lo preguntas? Porque me gustaría invitarte a cenar. Fuera de servicio, sin uniformes, sin protocolos, solo tú y yo. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo una docena de emociones cruzaban su rostro en segundos. Miedo, alegría, duda, anticipación. Finalmente, sonrió. Esa sonrisa que hacía que todo lo demás desapareciera. Me encantaría, Rodrigo. Le di mi número personal, algo que nunca hacía con miembros de la tripulación. Ella me dio el suyo. Nos separamos con la promesa de coordinarnos más tarde, ambos conscientes de que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. El sábado llegó envuelto en una mezcla de nervios y anticipación que no había sentido en décadas. Me probé 4 camisas diferentes antes de decidirme por una azul marino sin corbata, un equilibrio entre formal y casual que esperaba fuera apropiado. Había reservado mesa en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco,
un lugar con estrella Michelin donde las reservas se hacían con meses de anticipación. Pero conocía al chef, un favor que ahora cobraba con gusto. Carol apareció en el lobby de mi edificio a las 8 en punto, y cuando bajé a recibirla, el aire se me escapó de los pulmones. Llevaba un vestido verde esmeralda que hacía juego con sus ojos, el cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros, un maquillaje sutil que realzaba su belleza natural sin ocultarla. ¿Estás? ¡Wow! Fue todo lo inteligente que logré decir. Ella rió, ese sonido que se había convertido en mi favorito. Tú tampoco te ves mal, capitán. Rodrigo, le recordé, ofreciéndole mi brazo. Esta noche solo soy Rodrigo. La cena fue perfecta. Demasiado perfecta, quizás. El chef se había lucido con un menú de degustación que era más arte que comida, cada plato una pequeña obra maestra. El vino fluía, la conversación también, y por primera vez en años me sentí completamente presente, completamente vivo. Carol me habló de sus sueños de ver el mundo, de todas las ciudades que quería visitar, de su pasión por la fotografía que practicaba entre vuelos. Le conté sobre mi colección de vinilos de jazz, sobre las clases de piano que había tomado de niño y abandonado después de la muerte de mi padre, sobre mi amor secreto por la cocina que nunca había tenido tiempo de explorar. «Deberías volver a tocar», dijo ella, sus dedos jugando con el tallo de su copa de vino. «La vida es demasiado corta para renunciar a las cosas que amas». «Tal vez lo haga», respondí, pensando que quizás había estado renunciando a demasiadas cosas por demasiado tiempo. Después de la cena, sugerí caminar por el Parque Lincoln. La noche era fresca, perfecta para un paseo, y ninguno de los dos parecía listo para que la velada terminara. Caminamos sin rumbo particular, nuestros pasos sincronizados, nuestros hombros rozándose ocasionalmente. «Tengo que confesarte algo», dijo Carol de repente, deteniéndose bajo un árbol iluminado por faroles. «Cuando entré a esa cabina para salvarte, no solo fue por deber profesional». «¿No? No». Se mordió el labio, vulnerable de una forma que no había visto antes. Desde el briefing prevuelo, cuando te vi por primera vez, algo en mí simplemente supo. Suena loco, lo sé. No creo en el amor a primera vista, o no creía, pero había algo en ti, en la forma en que tomabas tu café sin azúcar, en cómo saludabas a cada miembro de la tripulación por su nombre, en tu concentración seria cuando revisabas los instrumentos. «Carol, déjame terminar», me interrumpió. «Cuando vi que estabas en problemas, que podrías morir, algo en mí se rompió. No podía dejarte morir. No podía perder a alguien que apenas acababa de encontrar. Así que entré a esa cabina y al carajo con los protocolos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Di un paso hacia ella, luego otro, hasta que apenas había espacio entre nosotros. Yo también sentí algo», admití. «Desde que te escuché hablar por el intercomunicador con esa calidez que nunca había oído antes. Y cuando me salvaste, cuando te vi irrumpir en mi mundo controlado con toda esa valentía y fiereza, supe que nunca volvería a ser el mismo». «Rodrigo», susurró mi nombre como una oración, «pero tengo que ser honesto contigo». Me obligué a decir las palabras que necesitaba escuchar. «Esto no será fácil. La gente hablará. Dirán que abuso de mi posición, que tú buscas favoritismos. Mi ex...» «Ella ya está investigando, tratando de encontrar formas de lastimarte». «No me importa lo que digan», respondió Carol con esa determinación que ya conocía. «He pasado mi vida preocupándome por lo que otros piensan, tratando de encajar en las expectativas de todos. Pero tú me haces querer ser valiente. Tú eres la persona más valiente que conozco». Alcé mi mano, rozando su mejilla con los dedos, sintiendo cómo se inclinaba hacia mi toque. El mundo se redujo a este momento, a este espacio entre nosotros que se hacía más pequeño con cada respiración. Vi cómo sus ojos se cerraban lentamente, cómo sus labios se entreabrían en anticipación. Y entonces, finalmente, la besé. No fue un beso suave o tentativo. Fue un beso que contenía todas las palabras no dichas, todos los sentimientos reprimidos, toda la pasión que había estado acumulándose desde aquel primer momento en la cabina del avión. Sus labios eran suaves y cálidos, sabían a vino y promesas. Sus manos se enredaron en mi cabello, atrayéndome más cerca, y yo la rodeé con mis brazos, sintiendo cómo su cuerpo encajaba perfectamente contra el mío. El mundo desapareció. No había aeropuerto, ni uniformes, ni protocolos, ni miradas de desaprobación. Solo existíamos nosotros dos,
perdidos en un beso que parecía reescribir todas las reglas que yo había vivido. Sentí cómo algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo, cómo años de control y rigidez se derretían bajo el calor de sus labios. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, nuestras frentes apoyadas una contra la otra, nuestros ojos cerrados, como si abrir los ojos pudiera romper el hechizo. «¡Wow!», susurró ella. «Sí», fue todo lo que pude responder. Mi voz ronca. «¡Wow!». Nos quedamos así por un momento que pudo haber sido segundos o eternidades, solo sosteniéndonos el uno al otro bajo las estrellas de Ciudad de México. Finalmente, Carol se alejó lo suficiente para mirarme a los ojos, y lo que vi en su mirada me hizo sentir invencible y aterrado al mismo tiempo. «Esto es real, ¿verdad?», preguntó. «¿No es solo la adrenalina o la emoción de romper las reglas? Es lo más real que he sentido en mi vida», respondí con total honestidad. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi el futuro desplegándose ante nosotros, lleno de posibilidades y desafíos, de turbulencias y cielos despejados. La besé de nuevo, más suavemente esta vez, saboreando el momento, grabándolo en mi memoria. No sabía entonces que las tormentas más difíciles aún estaban por venir. Los siguientes meses fueron un baile delicado entre el secreto y la verdad. En el trabajo, manteníamos una distancia profesional casi dolorosa. Carol me llamaba Capitán Mendoza, con la misma formalidad que al resto de la tripulación, y yo trataba de no mirarla más tiempo del necesario durante los briefings, pero todos los que realmente nos observaban podían ver la electricidad entre nosotros, la forma en que nuestras miradas se encontraban y sostenían por una fracción de segundo demasiado larga, cómo nos movíamos en sincronía inconsciente. Fuera del trabajo, éramos inseparables. Carol me llevó a lugares de Ciudad de México que nunca había explorado a pesar de haber vivido ahí durante 20 años. Mercados de pulgas en La Lagunilla, conciertos de jazz en bares ocultos de la Condesa, caminatas al amanecer en Chapultepec donde el lago reflejaba el cielo rosado. Yo la llevé a restaurantes elegantes y galerías de arte, le enseñé a apreciar el vino y la ópera, aunque ella insistía en que prefería las tortas ahogadas y la música de banda. Nos complementábamos de formas que no sabía que eran posibles. Donde yo era estructurado, ella era espontánea. Donde yo era cauteloso, ella era valiente. Me enseñó a reír de mis errores, a no tomar la vida tan seriamente. Yo le enseñé la belleza de la disciplina, el poder de la planificación cuidadosa. Pero las sombras de nuestras vidas pasadas no se rendían tan fácilmente. Una tarde, 3 meses después de nuestra primera cita, Carol llegó a mi departamento visiblemente alterada. Tenía el cabello despeinado, el maquillaje corrido, y temblaba de una forma que inmediatamente me puso en alerta. «¿Qué pasó?», pregunté, guiándola al sofá, tomando sus manos heladas entre las mías. «Mauricio», respondió, su voz quebrándose. «Mi exnovio. Apareció en mi departamento cuando llegué del trabajo. Una ola de furia me atravesó. ¿Te lastimó?». «No, pero…». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Rodrigo entró por la ventana. La había dejado abierta por el calor, y él trepó desde la escalera de incendios. Estaba ahí, en mi sala, con un ramo de flores, diciendo que me extrañaba, que sabía que yo lo extrañaba también, que este capricho contigo pasaría y volveríamos a estar juntos. ¿Llamaste a la policía?». Le pedí que se fuera. Me suplicó, dijo que solo quería hablar. Pero cuando me negué de nuevo, cuando le dije que estaba feliz contigo, algo en sus ojos cambió. Se puso agresivo. No me tocó, pero se negaba a irse. Tuve que amenazarlo con la policía, y aún así tardó otros 10 minutos en salir. «Eso es allanamiento de morada», dije, ya sacando mi teléfono. «Vamos a reportarlo ahora mismo». La llevé a la comisaría más cercana, sosteniéndola mientras daba su declaración a los oficiales. Ver su vulnerabilidad, su miedo, despertó en mí un instinto protector que no sabía que poseía. Quería encontrar a ese tipo y enseñarle lo que significaba asustar a la mujer que amaba. Sí, la amaba. La realización me golpeó con la fuerza de una turbulencia inesperada. Amaba a Carol con una intensidad que me asustaba y me liberaba al mismo tiempo. Esa noche, ella se quedó en mi departamento. No pasó nada más que abrazarnos en mi cama, su cabeza apoyada en mi pecho, mi corazón latiendo contra su mejilla. Pero fue más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. «No dejaré que te lastime», le susurré en la oscuridad.
Nunca dejaré que nadie te lastime. Lo sé, respondió, su voz somnolienta. Contigo me siento segura. Pero la seguridad era una ilusión, y estaba a punto de descubrirlo de la forma más dolorosa. Josefina había estado inusualmente silenciosa durante esos meses, y yo, tontamente, había creído que finalmente había aceptado que habíamos terminado. No sabía que el silencio era solo la calma antes de la tormenta. La bomba explotó un martes por la tarde, cuando fui llamado a la oficina del director de operaciones de vuelo. Gerardo Montes era un hombre en sus 60, un piloto veterano que había ascendido por los rangos hasta llegar a la administración. Lo conocía desde mis primeros días en la aerolínea. Había volado con él como copiloto cuando apenas comenzaba mi carrera. «Siéntate, Rodrigo», dijo, su tono más serio de lo usual. Me senté, sintiendo el peso de algo malo en el aire. «He recibido una queja formal», comenzó, deslizando una carpeta a través de su escritorio. «De la capitana Josefina Castillo. Alega que estás involucrado en una relación inapropiada con una sobrecargo bajo tu comando y que esto está creando un ambiente de trabajo hostil y potencialmente peligroso». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Eso es absurdo». «¿Lo es?» Gerardo me miró fijamente. «¿Estás en una relación con la sobrecargo Carolina Ramírez?» No podía mentir. No a él. «Sí, pero no hay nada inapropiado o peligroso al respecto. Mantenemos completa profesionalidad en el trabajo». «Rodrigo», suspiró, frotándose las sienes. «¿Sabes cómo se ve esto? Un capitán senior, una sobrecargo joven. La gente va a asumir favoritismo. Va a cuestionar cada decisión que tomes que involucre a la tripulación de cabina. La gente puede asumir lo que quiera. No he hecho nada malo». «No según las reglas», admitió. «Las relaciones entre tripulantes no están prohibidas si se reportan. Pero esta queja alega que has estado utilizando tu posición para asegurar que la sobrecargo Ramírez esté asignada a tus vuelos, que has mostrado favoritismo en tus evaluaciones de desempeño, incluso que has comprometido la seguridad al estar distraído durante los vuelos. Todo eso es mentira». La rabia burbujeaba en mi pecho. Josefina está inventando acusaciones porque no puede aceptar que seguí adelante. «Lo sé», dijo Gerardo en voz baja. «Conozco a Josefina Castillo y conozco sus tácticas, pero también conozco el protocolo. Tengo que investigar estas acusaciones, lo que significa que, hasta que se resuelva esto, no puedes volar con la sobrecargo Ramírez en tu tripulación». «Gerardo, lo siento, Rodrigo. Es temporal, solo hasta que aclaremos esto. Y te recomiendo encarecidamente que reportes la relación oficialmente. Eso eliminará al menos algunas de las acusaciones». Salí de esa oficina sintiéndome derrotado de una forma que ninguna tormenta había logrado. Josefina no solo estaba atacándome a mí, estaba atacando a Carol, poniendo en peligro su carrera, usando su poder y sus conexiones para lastimarnos. Cuando le conté a Carol esa noche, vi el miedo en sus ojos, pero también vi algo más: determinación. «Entonces lo reportamos», dijo simplemente. «Lo hacemos oficial. Que todo el mundo sepa que estamos juntos y que no tenemos nada de qué avergonzarnos». «Carol, esto podría afectar tu carrera». «Me importa un carajo mi carrera si significa perderte», interrumpió con fiereza. «Rodrigo, te amo. Y no voy a dejar que tu ex o cualquier otra persona destruya lo que tenemos». Era la primera vez que lo decía en voz alta. «Te amo». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, brillantes y aterradoras y perfectas. «Yo también te amo», respondí, atrayéndola hacia mí, más de lo que sabía que era posible amar a alguien. Ahora nos besamos con desesperación y promesa, conscientes de que la batalla apenas comenzaba, pero decididos a lucharla juntos. Y fue en ese momento, con Carol en mis brazos y el futuro incierto ante nosotros, que supe con absoluta certeza que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Solo tenía que encontrar el momento perfecto para preguntárselo. La investigación duró 6 semanas que se sintieron como 6 años. 6 semanas de interrogatorios, de revisar cada reporte de vuelo, cada evaluación de desempeño, cada mensaje de texto y correo electrónico que había intercambiado con Carol. 6 semanas de volar rutas separadas, de vernos solo fuera del trabajo, de sentir las miradas y los susurros de otros miembros de la tripulación que habían escuchado los rumores. Pero Carol nunca flaqueó. Enfrentó cada pregunta con la cabeza en alto, cada insinuación con dignidad. Y cuando finalmente Gerardo me llamó a su oficina con los resultados, su sonrisa me lo dijo todo antes de que abriera la boca. «Las acusaciones fueron infundadas», anunció,
cerrando la carpeta con un golpe satisfactorio. No hay evidencia de favoritismo, compromiso de seguridad o uso inapropiado de autoridad. De hecho, las evaluaciones muestran que has sido más estricto con la sobrecargo Ramírez que con otros miembros de la tripulación, probablemente para evitar precisamente estas acusaciones. El alivio me inundó como oxígeno después de hipoxia. ¿Y Josefina? Recibió una reprimenda formal por presentar acusaciones falsas con intención maliciosa. Entre tú y yo, Gerardo se inclinó hacia adelante. También hubo algunas irregularidades en sus propios reportes que salieron a la luz durante la investigación. Digamos que ya no está en posición de causar más problemas. Salí de esa oficina sintiéndome como si pudiera volar sin avión. Llamé a Carol inmediatamente, escuchando su grito de alegría a través del teléfono que hizo que mi corazón se expandiera en mi pecho. ¿Significa que podemos volar juntos otra vez?, preguntó, su voz llena de esperanza. Significa eso, y mucho más, mi amor. Significa que ya no tenemos que escondernos. Pero había algo más que quería decirle, algo que había estado planeando durante semanas, algo que requería el momento perfecto. Y ese momento llegó 2 semanas después, en el vuelo más importante de mi vida. Era una ruta nocturna a Cancún, el mismo destino de aquel primer vuelo turbulento donde todo había comenzado. Carol estaba en mi tripulación nuevamente, oficialmente, y la alegría en su rostro durante el briefing prevuelo hizo que todo el infierno que habíamos atravesado valiera la pena. El vuelo transcurrió sin incidentes, el cielo nocturno despejado y tachonado de estrellas que brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. Los pasajeros se acomodaron, las luces de la cabina se atenuaron y la mayoría se sumió en ese sueño inquieto que solo se logra a 35,000 pies de altura. Yo había planeado cada detalle con precisión militar. Había hablado con Javier, mi copiloto, quien estaba más que feliz de ser cómplice. Había coordinado con el resto de la tripulación de cabina. Había ensayado las palabras 1000 veces en mi cabeza. Pero cuando llegó el momento, cuando tomé el micrófono del sistema de anuncios 1 hora antes de aterrizar, todas esas palabras cuidadosamente planeadas desaparecieron. Buenas noches, damas y caballeros, comencé, mi voz resonando a través de la cabina. Habla el capitán Mendoza desde la cabina de mando. Carol estaba en la parte trasera del avión, sirviendo bebidas a los pasajeros que aún estaban despiertos. Vi cómo levantaba la vista, sorprendida. Los anuncios fuera de lo rutinario eran raros, especialmente en vuelos nocturnos. Normalmente, en este punto del vuelo, les informaría sobre nuestra altitud, velocidad y tiempo estimado de llegada. Pero esta noche, tengo algo diferente que compartir con ustedes. Los pasajeros comenzaron a prestar atención, algunos quitándose los audífonos, otros despertando a sus compañeros de viaje. Vi a Carol caminar lentamente por el pasillo hacia el frente, su expresión una mezcla de confusión y algo parecido a la comprensión que hacía que sus ojos se abrieran cada vez más. Hace 8 meses, en un vuelo muy similar a este, mi vida cambió para siempre. Experimentamos una turbulencia severa y mi equipo de oxígeno falló. Estaba a minutos de perder la conciencia cuando una sobrecargo valiente, brillante y hermosa irrumpió en mi cabina, violó todos los protocolos que yo consideraba sagrados y me salvó la vida. Un murmullo recorrió la cabina. Carol se había detenido en el medio del pasillo, su mano cubriendo su boca, lágrimas ya brillando en sus ojos. Esa sobrecargo es Carolina Ramírez, y está aquí con nosotros esta noche. Y lo que ella no sabe es que en el momento en que forzó esa máscara de oxígeno sobre mi rostro, no solo salvó mi vida, me enseñó a vivir. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Los pasajeros ahora estaban completamente despiertos, algunos sacando sus teléfonos, otros simplemente observando con sonrisas cómplices. Carol me enseñó que las reglas están hechas para ser cuestionadas, que el control no es lo mismo que el coraje, y que el amor verdadero vale cualquier turbulencia que tengamos que atravesar. Me enseñó a reír otra vez, a soñar otra vez, a creer otra vez en algo más que altitudes y velocidades. Abrí la puerta de la cabina. Javier ya había tomado los controles, sonriendo como un idiota. Caminé hacia el pasillo, donde Carol me esperaba, temblando, llorando, radiante. Así que esta noche, ante 200 testigos a 35,000 pies sobre el nivel del mar, quiero hacerte una pregunta. Saqué la pequeña caja de terciopelo azul de mi bolsillo del uniforme. La había cargado en cada vuelo durante 2 semanas, esperando el momento correcto. Y este era el momento. Este era perfecto.
Me arrodillé en el estrecho pasillo del avión, ante la mujer que había cambiado mi mundo, rodeado de extraños que de repente se sentían como familia. Carolina Ramírez, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De ser mi copiloto en este vuelo loco que llamamos vida? El silencio que siguió duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. Luego Carol se lanzó hacia mí con un grito que era mitad risa, mitad sollozo. Sí, sí, sí. 1000 veces sí. El avión explotó en aplausos y vítores. Carol cayó de rodillas junto a mí, y la besé allí mismo, en medio del pasillo, mientras 200 personas celebraban con nosotros. Deslicé el anillo en su dedo, un diamante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas del color de sus ojos, y ella lo miró como si fuera la cosa más hermosa que hubiera visto. «Estás loco», susurró contra mis labios. «Completamente loco». «Loco por ti», respondí, y la besé de nuevo mientras los pasajeros seguían aplaudiendo y algunos incluso silbaban. Javier apareció en la puerta de la cabina, secándose los ojos con dramatismo exagerado. «Capitán, odio interrumpir este momento, pero sería bueno que alguien aterrizara este avión eventualmente». Todos rieron, y Carol y yo nos pusimos de pie, todavía abrazados, todavía incrédulos. El resto del vuelo transcurrió en una nube de alegría. Los pasajeros nos felicitaban constantemente, algunos compartiendo sus propias historias de amor, otros tomando fotos que estaba seguro terminarían viralizándose en Internet. Y cuando aterrizamos en Cancún, cuando las ruedas tocaron la pista con suavidad, los pasajeros aplaudieron no solo por el aterrizaje, sino por nosotros, por nuestro amor, por esta historia que habían tenido la suerte de presenciar. Esa noche, en un hotel frente al mar del Caribe, hicimos el amor por primera vez como prometidos, las olas rompiendo contra la playa mientras la luna iluminaba nuestros cuerpos entrelazados. Y fue perfecto. Fue aterrador. Fue todo lo que había estado esperando sin saber que lo esperaba. Los siguientes meses fueron un torbellino de planificación de boda, de presentar a nuestras familias, de fusionar nuestras vidas de maneras tanto grandes como pequeñas. La madre de Carol me recibió con los brazos abiertos y platos interminables de comida casera. Mis propios padres, mi madre había decidido finalmente aceptar mis decisiones de vida. Volaron desde Monterrey para conocer a la mujer que había capturado el corazón de su hijo. La boda la planeamos para un sábado de primavera en Guadalajara, en la misma iglesia donde los abuelos de Carol se habían casado 50 años atrás. Carol quería algo tradicional pero personal, una celebración que honrara sus raíces mientras construíamos algo nuevo juntos. El día llegó envuelto en sol dorado y el aroma de jazmines. Yo esperaba en el altar, Javier a mi lado como mi padrino, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que toda la iglesia podía escucharlo. Los invitados llenaban las bancas, familia, amigos, compañeros de trabajo que se habían convertido en algo más durante nuestro viaje. Y entonces las puertas se abrieron, y ahí estaba ella. Carol caminaba del brazo de su padre, un hombre de manos callosas y ojos brillantes que me había dado su bendición con un apretón de manos que casi me rompe los dedos. Pero yo solo tenía ojos para ella. Su vestido era sencillo pero elegante, encaje blanco que se ajustaba a sus curvas antes de caer en una cola que susurraba contra el piso de mosaico. Llevaba el cabello recogido en un moño suave, flores blancas entretejidas en los mechones castaños. Y su sonrisa, esa sonrisa que había aprendido a amar más que respirar, brillaba más que cualquier estrella que hubiera visto desde la cabina de un avión. No me avergüenza admitir que lloré. Vi a Javier pasarme un pañuelo con una sonrisa burlona, pero incluso él tenía los ojos húmedos. Cuando Carol llegó a mi lado, cuando su padre puso su mano en la mía con una mirada que decía, «Cuídala o responderás ante mí», sentí como si cada pieza de mi vida finalmente encajara en su lugar correcto. La ceremonia fue hermosa. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, palabras que salían directo del corazón sin filtro ni pretensión. Carol prometió amarme en los días despejados y en las tormentas, en tierra firme y en el aire, en el protocolo y en el caos. Yo prometí ser su piloto y su copiloto, su aventura y su refugio, su risa en los días oscuros y su certeza en los momentos de duda. Cuando el sacerdote finalmente dijo, ¿puede besar a la novia?, la tomé en mis brazos y la besé con todo lo que tenía, ante Dios y los hombres y el universo entero. Y cuando nos separamos, cuando nos giramos hacia nuestros invitados como marido y mujer, el aplauso que nos recibió resonó en las paredes antiguas de la iglesia como truenos de celebración. La recepción fue en el jardín de un hotel colonial,
bajo un cielo que se pintaba de naranja y rosa mientras el sol se ponía. Bailamos nuestro primer baile como esposos al son de Bésame mucho, Carol riéndose cuando pisé sus pies 2 veces porque nunca había sido buen bailarín. Comimos, bebimos, celebramos rodeados de amor y alegría. Pero el mejor momento llegó cerca de la medianoche, cuando Carol y yo nos escapamos por un momento de la fiesta. Caminamos hacia la misma fuente donde me había contado la historia de sus abuelos meses atrás, ahora iluminada por luces de colores que bailaban en el agua. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja, apoyando su cabeza contra mi hombro. ¿De qué? ¿De encontrar a la mujer más increíble del mundo y convencerla de que se casara conmigo? Ni por un segundo. ¿De renunciar a tu vida ordenada, a tu control, a todo lo que conocías? La giré hacia mí, tomando su rostro entre mis manos. Carol, tú no interrumpiste mi vida. La salvaste. Y no solo esa vez en el avión. Cada día desde entonces me has salvado de una existencia que era apenas vivir. Tú me enseñaste lo que significa estar realmente vivo. Ella sonrió, esas lágrimas felices que había aprendido a provocar brillando en sus ojos. Te amo, Capitán Mendoza. Te amo, Señora de Mendoza. Nos besamos bajo las estrellas, el sonido de la música y la risa de nuestra recepción flotando hacia nosotros en la brisa nocturna. Y en ese momento supe que cada turbulencia, cada tormenta, cada momento de miedo y duda había valido la pena para llegar aquí, a este momento perfecto con esta mujer perfecta. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas guardadas para nosotros. 6 meses después de la boda, estábamos en un vuelo de rutina a Monterrey. Carol había estado extraña toda la mañana, pálida y callada durante el briefing. Le pregunté si se sentía bien, y ella insistió en que solo era cansancio, que había dormido mal. Pero a mitad del vuelo, mientras servía bebidas en primera clase, la vi tambalear. Dejé a Javier a cargo y salí de la cabina justo a tiempo para ver a Carol aferrarse al carrito de bebidas, su rostro blanco como papel. «Carol, ¿qué pasa?» Estaba a su lado en segundos, sosteniéndola. «No lo sé», susurró. «Me siento mareada. Náuseas. Tal vez algo que comí». «Vamos al baño», dije, guiándola mientras otro sobrecargo se hacía cargo del servicio. La metí en el pequeño baño de la tripulación, sosteniéndole el cabello mientras vomitaba, frotando su espalda en círculos suaves. Cuando finalmente se recuperó lo suficiente para sentarse en el pequeño asiento, le pasé toallas de papel húmedas y agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo ahí, una realización que comenzaba a formarse. «Rodrigo», dijo lentamente. «¿Qué día es hoy?» «Jueves 15 de octubre. ¿Por qué?» «No, quiero decir, ¿qué fecha en el calendario?» Su voz temblaba ligeramente. La miré sin entender por un momento, y entonces vi cómo su mano se movía instintivamente hacia su vientre, y el mundo se detuvo. «Carol, ¿estás diciendo que...?» «Mi período», susurró. «Llegó 2 semanas tarde. Y las náuseas, y el cansancio, y...» Se detuvo, sus ojos enormes. «Dios mío. Rodrigo, creo que podría estar embarazada». El pequeño baño de repente se sintió más pequeño, el aire más denso. Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora, calculando fechas, recordando nuestra luna de miel en la Riviera Maya, esas noches perezosas donde habíamos sido descuidados en nuestra pasión. «Cuando aterricemos», dije finalmente, mi voz firme a pesar del terremoto en mi interior, «vamos a comprar una prueba, 3 pruebas, una docena si es necesario». Carol se rió, un sonido medio histérico. «¿Estás asustado?» «Estoy aterrado», admití. Y emocionado, y confundido, y... «Carol, si estás embarazada, si vamos a tener un bebé, será la mejor turbulencia que jamás hayamos atravesado». Ella se lanzó hacia mí, abrazándome en el espacio diminuto, y nos quedamos así, sosteniéndonos el uno al otro mientras el avión surcaba el cielo, llevándonos hacia un futuro que de repente se veía completamente diferente. Las pruebas, terminamos comprando 5, fueron todas positivas. Cada línea rosada, cada signo más, era una confirmación de que nuestras vidas estaban a punto de cambiar de maneras que apenas podíamos imaginar. Carol lloró. Yo lloré. Luego reímos como locos, abrazándonos en el baño de nuestro departamento rodeados de envolturas de pruebas de embarazo, 2 adultos supuestamente responsables actuando como adolescentes enamorados. «Vamos a ser padres», dijo Carol, maravillada, su mano acariciando su vientre a un plano. «Vamos a ser padres», repetí, y la magnitud de esas palabras me golpeó como gravedad súbita.
Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones. Carol tuvo que dejar de volar cuando entró en su segundo trimestre, regulaciones de la aerolínea, y la vi luchar con la pérdida de esa libertad que tanto amaba. Pero la compensé llevándola conmigo en mis días libres, manejando a pueblos cercanos, explorando rincones de México que ninguno había visitado. Vimos su vientre crecer, sentimos las primeras patadas juntos durante una proyección de película en casa, lloramos en cada ultrasonido donde veíamos a nuestro hijo. Sí, un niño, moverse y crecer. Carol insistió en saber el sexo. Yo habría estado feliz con la sorpresa, pero no podía negarle nada. Se llamará Mateo, decidió Carol una noche mientras yacíamos en la cama, mi mano descansando en su vientre hinchado. Mateo Rodrigo Mendoza Ramírez. Es un nombre grande para una persona tan pequeña. Será una gran persona, respondió con esa certeza que solo las madres tienen. Como su padre. El parto llegó 2 semanas antes de lo esperado, porque nuestro hijo aparentemente había heredado el sentido del drama de su madre. Estábamos en casa, yo revisando reportes de vuelo mientras Carol doblaba ropa de bebé por enésima vez, cuando ella soltó un grito ahogado. Rodrigo, mi agua acaba de romperse. He manejado emergencias a 35.000 pies, he navegado tormentas que habrían aterrado a pilotos menores, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para el pánico puro que sentí en ese momento. Está bien, dije, más para mí que para ella, corriendo hacia nuestra habitación para agarrar la maleta que habíamos preparado semanas atrás. Respira, como te enseñaron en las clases. Sé cómo respirar, idiota, gruñó Carol, pero estaba sonriendo a pesar del dolor. Tú eres el que está a punto de hiperventilarse. Tenía razón. Mientras manejaba hacia el hospital español, mis manos temblaban en el volante. Cada luz roja se sentía como una eternidad. Cada contracción de Carol era una puñalada en mi corazón. No puedo hacer esto, susurró en un momento, aferrándose a mi mano con fuerza suficiente para cortar mi circulación. Rodrigo, tengo miedo. Escúchame, le dije, manteniendo mi voz firme mientras por dentro me desmoronaba. Eres la mujer más valiente que conozco. Irrumpiste en una cabina de avión para salvarme. Enfrentaste a mi ex loca y a todas las habladurías. Esto no es nada que no puedas manejar. Esto duele mucho más que enfrentar a tu ex. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero pronto tendrás a nuestro hijo en brazos, y todo este dolor valdrá la pena. El trabajo de parto duró 14 horas. 14 horas de ver a la mujer que amaba sufrir de maneras que me hacían sentir completamente impotente. Sostuve su mano, limpié su sudor, susurré palabras de aliento que sonaban vacías contra su dolor. Llamó a su madre, quien llegó con una velocidad que sugería que había violado cada ley de tránsito entre Guadalajara y Ciudad de México. La señora Ramírez me abrazó con fuerza, murmurando oraciones y promesas de que todo estaría bien. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a elevarse sobre la ciudad, cuando el cielo se pintaba de rosa y oro, nuestro hijo llegó al mundo. El primer llanto de Mateo fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Mejor que los motores de un avión alcanzando velocidad de crucero. Mejor que la música de jazz que amaba. Mejor que cualquier cosa en todo el universo. La enfermera lo colocó en el pecho de Carol, ese pequeño ser humano arrugado y perfecto, y mi mundo se reordenó completamente. «Hola, pequeño», susurró Carol, lágrimas recorriendo su rostro mientras lo miraba maravillada. «Hola, Mateo, somos tus papás». «Y te amamos tanto». Me acerqué, tocando su pequeña mano con un dedo tembloroso. Inmediatamente la agarró, sus dedos diminutos envolviéndose alrededor del mío con una fuerza sorprendente. Y en ese momento, mirando a mi esposa sostener a nuestro hijo, sentí como si finalmente entendiera el propósito de mi vida. No era volar aviones, no era la perfección y el control. Era esto, era el amor, era la familia, era estar presente en estos momentos que te cambiaban para siempre. «Lo lograste», le dije a Carol, besando su frente sudorosa. «Eres increíble». «Lo logramos», me corrigió, mirándome con esos ojos verdes que todavía me hacían perder el aliento después de todo este tiempo. «Juntos, Rodrigo, siempre juntos». Las primeras semanas con Mateo fueron caóticas y hermosas y agotadoras. Carol se recuperaba del parto mientras yo intentaba aprender a cambiar pañales sin que terminaran en desastres, a preparar biberones a la temperatura correcta, a distinguir entre los diferentes tipos de llanto. Mi madre vino a ayudar, y por primera vez en años la vi sonreír genuinamente. «Te ves feliz, hijo», me dijo una tarde mientras yo mecía a Mateo dormido en mis brazos.
Más feliz de lo que te he visto en toda tu vida. Lo soy, mamá. Finalmente lo soy. Tuve que reducir mis horas de vuelo, algo que la vieja versión de mí habría visto como un fracaso. Pero esta nueva versión, la versión que Carol había ayudado a crear, sabía que no había fracaso en elegir a tu familia. Volaba menos, pero cuando volaba, lo hacía con un propósito renovado. Ya no era solo sobre la perfección técnica, era sobre regresar seguro a casa, a los brazos de mi esposa y mi hijo. Carol, por su parte, luchaba con la decisión de volver a volar. Amaba su trabajo, pero amaba más a Mateo. Finalmente decidió tomar una licencia extendida, con la opción de regresar cuando se sintiera lista. No estoy renunciando a mis sueños, me dijo una noche mientras ambos estábamos despiertos a las 3 de la mañana, alimentando a Mateo. Solo estoy ajustando mi ruta de vuelo. Eres sabia, señora de Mendoza. Aprendí del mejor, capitán. Pasaron los meses. Mateo creció, transformándose de ese pequeño ser arrugado en un bebé regordete con los ojos verdes de su madre y mi nariz. Su primera sonrisa, su primera risa, sus primeros pasos tambaleantes. Cada hito era una celebración, cada momento era un regalo. Y una noche, cuando Mateo tenía casi 1 año, Carol y yo nos sentamos en el balcón de nuestro departamento, una copa de vino para cada uno, el monitor de bebé zumbando suavemente entre nosotros. ¿Recuerdas cuando pensabas que tu vida era perfecta porque tenías control sobre todo? Preguntó Carol, acurrucándose contra mi costado. Era un idiota, respondí, besando su cabeza. Eras humano, asustado de lo que podría pasar si dejabas ir ese control. Y entonces irrumpiste en mi cabina y lo cambiaste todo. No lo cambié, me corrigió suavemente. Solo te ayudé a encontrar lo que ya estaba ahí. La capacidad de amar, de arriesgarte, de vivir realmente en lugar de solo existir. May, miré hacia el cielo nocturno de Ciudad de México, las pocas estrellas visibles parpadeando entre la contaminación lumínica. Pensé en todos los vuelos que había pilotado, todos los cielos que había navegado, todas las tormentas que había atravesado. ¿Sabes?, dije lentamente, he volado a casi todas las ciudades importantes de México. He visto el amanecer desde 35,000 pies más veces de las que puedo contar. He experimentado cosas que la mayoría de la gente solo sueña. ¿Pero? Carol alzó la vista hacia mí, conociendo que había más. Pero nada de eso se compara con esto, con estar aquí contigo, con nuestro hijo durmiendo en la habitación de al lado, con esta vida caótica y imperfecta y absolutamente perfecta que hemos construido juntos. Cursi, se burló, pero tenía lágrimas en los ojos. Aprendí del mejor. Nos besamos lentamente, saboreando el momento, conscientes de que probablemente Mateo se despertaría en 1 hora demandando atención, conscientes de que mañana traería nuevos desafíos y alegrías, conscientes de que la vida era ahora infinitamente más complicada que cuando éramos solo nosotros dos. Y sin embargo, no lo cambiaría por nada. A veces la gente me pregunta si creo en el destino, si creo que todo pasa por una razón. Y siempre pienso en ese vuelo turbulento, en ese momento cuando mi máscara de oxígeno falló, en esa fracción de segundo antes de que Carol irrumpiera en mi cabina. Si ese equipo no hubiera fallado, si ella no hubiera sido tan valiente, si yo no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para dejar atrás mi orgullo y mis miedos, nada de esto habría pasado. No tendría a esta mujer increíble como mi esposa, no tendría a este niño hermoso como mi hijo, no tendría esta vida que es más emocionante que cualquier vuelo que jamás haya pilotado. Así que sí, creo en el destino. Creo que a veces el universo nos pone en tormentas no para destruirnos, sino para guiarnos hacia donde necesitamos estar. Creo que las mejores cosas en la vida vienen cuando dejamos ir el control y confiamos en la caída. Y creo que el amor verdadero, el tipo de amor que te cambia fundamentalmente, siempre vale la pena atravesar cualquier turbulencia, porque al final, no importa cuántas millas hayas volado o cuántas tormentas hayas navegado, lo que importa es a quién tienes a tu lado cuando aterrizas. Lo que importa es haber encontrado a tu copiloto para el viaje de la vida. Y yo encontré el mío en el último lugar que esperaba, interrumpiendo en mi cabina, rompiendo todas mis reglas, salvándome de más formas de las que jamás sabré. Entonces, si estás leyendo esto, si estás esperando el amor perfecto en el momento perfecto bajo las circunstancias perfectas, déjame decirte algo. El amor nunca es perfecto. Es caótico y aterrador y complicado. Te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo.
Pero cuando es real, cuando es verdadero, te enseñará a volar de maneras que ningún avión jamás podría. Y eso, mi amigo, eso vale cada turbulencia del camino. Fin.